Se acaba de rescindir el contrato de TVA, la concesión de TVA al frente del Tren Sarmiento y también del ferrocarril Mitre. Fue por decreto de la Presidenta de la Nación. Acabamos de compartir una conferencia de prensa del Ministro de Planificación, Julio De Vido, y del Secretario de Transporte. Así comenzamos esta edición de Visión 7 Mediodía con la noticia de esta jornada, con el dato periodístico sobresaliente, la decisión entonces de la Presidenta Cristina Fernández de rescindir el contrato de concesión de la empresa Trenes de Buenos Aires. Va a ser uno de los temas, por supuesto, claves que vamos a estar analizando y detallando en esta edición de Visión 7 Mediodía. Sin duda, Pablo, porque además esto ocurre mientras transcurre en este momento una investigación judicial. Ustedes saben, se acaban de cumplir 3 meses de la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y 700 resultaron heridas, y TVA era, por supuesto, la que tenía a su cargo la concesión del ferrocarril Sarmiento. Explicaron el ministro de Planificación, y se leyó también el decreto presidencial, que lo que dice es que por absoluta responsabilidad de la empresa TVA, de incumplimiento del contrato de concesión, es que se toma esta decisión. Concesión del Sarmiento y también concesión del ferrocarril Mitre. Recordemos que la empresa estaba intervenida. Emilio Ruchansky, bienvenido. Sí, Pablo, estaba intervenida también. A usted les saludo porque 3 meses de intervención tuvo, así que me parece que también esto es fruto de una decisión pensada. El gobierno obviamente tenía información de lo que estaba pasando una vez que empezó la intervención. Además se cumplen 3 meses de los fallecimientos, de 51 fallecimientos, de un montón de gente protestando y pidiendo también que se le quite la concesión. Es cierto, el gobierno estaba esperando, y lo dijeron desde un principio, ver cómo avanzaba la causa judicial para tomar alguna de las decisiones. Lo cierto es que también había una puja muy importante en la sociedad porque se sigue viajando mal, más allá de los esfuerzos que se estaban haciendo. Recordemos, y esto lo dijo recién De Vido, los intendentes ayudaron, se ponían micros para que la gente pudiera ir directamente a Morona y Ituzaingó, porque además se habían anulado 2 andenes de la estación. 600.000 personas por día viajan en estos 2 servicios, el Mitre y Sarmiento, como también cuenta De Vido. Es todavía impactante porque no había, era una decisión que se estaba esperando, pero lo que no se sabía era cuándo. Se creía que era cuando terminara realmente la causa. Les cuento esto porque pasó con Sergio Taselli, que estaba al mando de la concesión de Metropolitano, otra concesión que se perdió, pero luego de una causa judicial enorme donde se demostró que había corrupción, que había también responsabilidad de funcionarios y también, esta cosa va a llegar a juicio oral en breves, también había una responsabilidad de la CNRT, de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, que pasaba estas multas, pero después estas multas no se cobraban, no se apelaban, etcétera. Digamos, hay todo un mecanismo engorroso judicialmente, pero que existe, por la cual muchas veces estas multas no se apelan de parte de funcionarios del gobierno nacional. Por eso digo que es muy importante y también a un punto inesperada por el tipo de avance que ya tenía la causa judicial. Sin duda, Emilio, y aparte recordemos que quienes están a cargo de TVA están sentados además en el banquillo de los acusados, son uno de los que fueron llamados a declaración indagatoria por el juez que interviene en la causa para que den explicaciones respecto justamente de los peritajes que se hicieron sobre lo que encontraron en TVA y que, bueno, efectivamente tanto en el Mitre como en el Sarmiento no estaban dadas las condiciones de buen funcionamiento, y de esto son responsables quienes son los titulares de la empresa. Sí, todavía no declararon ni Claudio ni Mario Sirigliano, están llamados para declarar en las próximas semanas. Hay una cuestión que realmente lo dijo muy bien Vanessa Toledo, que es una familiar de una de las 51 víctimas, el miércoles pasado en el acto en Once. Decía que era realmente vergonzoso lo que estaba pasando porque ninguno de los empleados que ya empezaron, los empleados de TVA que ya empezaron a declarar, se hizo responsable o advirtió cierta culpa. Ella dijo, no hay una altura ética, no tienen una altura ética, no tienen obligación de decir la verdad, decía Vanessa Toledo, no tienen obligación de declarar en contra de sí mismos, pero podrían tener una actitud más ética de decir, bueno, descuidamos el servicio, había fallas. No lo hicieron. Muchas veces lo que hacían era llevar escritos, mandar directamente a sus abogados o negarse a declarar. Me parece que esto también influyó y es importante porque lo que también esperaban los pasajeros era por lo menos un arrepentimiento de TVA.
era lo mínimo. Sí, por lo menos ese arrepentimiento. Nunca estuvo, nunca fue público, nunca hubo una conferencia de TVA. Por el contrario, siempre disculpas. intentaron poner la responsabilidad en el maquinista, desde el primer momento. Digamos, exactamente, ¿no? Un poco también para evitar la catarata de juicios civiles que podría traer si se demostraba otra cosa. Tal vez esto marque la importancia de esta decisión política, ¿no?, que se toma, que es rescindir un contrato de concesión de parte del Estado Nacional y que no se puede dejar supeditado todo, como vos estás sugiriendo, Emilio, a una causa judicial donde quien está involucrado puede perfectamente, como vos decís, porque tiene el derecho a hacerlo legalmente, de no incriminarse, no hacerse responsable, y tal vez una cuestión como a la que asistimos, una tragedia como la que asistimos, requería una decisión política como esta, ¿no?, de rescindir un contrato que evidentemente estaba funcionando mal el servicio que prestaba. Hay una intervención de 3 meses también, creo que en esa intervención también se revisaron muchísimos papeles y después hay cosas reales, de facto. La gente sigue viajando mal, más allá de los esfuerzos que se están haciendo en estos 3 meses, el servicio tiene problemas en el material rodante, él lo dijo también debido, digamos, no es ninguna novedad para la gente que viaja en ambas líneas lo que estaba pasando. En algún punto también creo que debería haber algún tipo de visto de la empresa, que la empresa empiece a entregar la información y a decir en qué falló, como no lo estaban haciendo, como no se estaban haciendo responsables de absolutamente nada. Y esto es muy importante, la mención de Maturano. Yomar Maturano, sí. Exactamente. En el acto, cuando Debido está diciendo... Representante de los trabajadores, ¿no? Exacto. El representante del gremio de la fraternidad y los maquinistas está diciendo, ellos apoyaron, igual que los intendentes, para que esto siga adelante, porque esto también podría haber sido, después de este incidente, repito, es un incidente, no es un accidente, hasta que no se demuestre eso. Podría haber también se podría haber desatado una interna enorme entre los trabajadores, entre los intendentes, un trabajo. Creo que en ese sentido fue una de las mejores cosas que pasaron, coordinado, en el que nadie quiso sacar provecho político de esto. Cuando podría haber pasado y cuando esto podría haber sido mucho más desastroso, más allá de alguna declaración de Mauricio Macri realmente desafortunada sobre este tema, pero creo que hubo seriedad y hubo altura en el tratamiento en general de parte de los intendentes y de los sindicatos. Emilio, el ministro Debido también hizo hincapié en esta conferencia de prensa cuando se anunciaba justamente la rescisión del contrato en los incidentes que tuvo al Sarmiento, a los coches del Sarmiento como protagonistas, a los incendios. Recordemos que se generaron varios incidentes, básicamente en estaciones como la de Castelar, la de Ramos Mejía, la de Aedo. Bueno, y ahí había una cuestión muy compleja. Hubo causas, recordemos al Pollo Sobrero detenido un fin de semana por esto. Se dice, no se dice, lo han denunciado varios gremios, que TVA lo que hacía era, a través de empresas terciarizadas, reparar esos coches, poniendo, obviamente, cifras, no digo obviamente, pero lo hacían, muy altas para lo que era la reparación de esos coches. Como en algún punto lo que daban a entender en los sindicatos es, a TVA no le molesta que les quemen un tren. Primero porque el tren no es de ellos, el material rodante es del Estado. Y segundo porque ellos brindaban el servicio de reparación, por lo tanto ganaban plata ahí. Se sabe, se ha dicho, no se gana plata con el pasaje, los trenes realmente no estaban dando plata. Tenemos que decir que este es un servicio muy barato, la gente viaja mal, pero el servicio es muy barato. Y habría que ver y abrir la discusión de acá para adelante, si se aumenta el boleto y se mejora el servicio, si los pasajeros lo van a aceptar o no. Lo cierto es que se vivía de subsidios, las empresas estaban ganando gracias a los subsidios, a este tipo de cuestiones terciarizadas, ¿no?, como sea la reparación, y hemos tenido otros temas también, como el asesinato de Mariano Ferreira. Digo, no es una cuestión sencilla, donde teníamos sindicalistas, empresarios, hoy detenidos, en otras vías, pero digo, el sistema de trenes estaba en algún punto, venía mal, y eso es algo que también advierte Debido, no venía mal de hoy, fue desguazado, se desguazaron las vías, las estaciones, se han cambiado, los trenes han empezado a empeorar, no se reformaban los trenes, entonces se hacían estos cambios que digo yo, maquillaje sobre la carrocería. Emilio, hay dos preguntas fundamentales en esto que se anunció este mediodía. Uno es ¿por qué se rescindió la concesión? La explicación que dio el ministro y el decreto respecto de los distintos informes que fueron apareciendo del interventor, de la SIGEN, digamos también de la UNIREN, de la Auditoría General de la Nación, ¿no?, de que fueron explicando los motivos por los cuales finalmente se toma esta decisión. Sí, por eso decía que había en algún punto una presión política y social. Me parece que la presión social también es muy importante. Fueron apareciendo todos estos informes. Está esta causa de trenes metropolitanos que para mí es importantísima. Y hay otra causa que el fiscal Federico Delgado toma muy en cuenta, que es el choque del colectivo 92, ¿se acuerdan? Claro, en Flores. Sí. En Flores, porque en esa causa empiezan a aparecer los testimonios que dicen se está viajando mal, hay problemas con las vías, y hay una cantidad
increíble de aficionados. Ustedes por ahí esto les va a resultar incluso curioso, que van por las vías sacando fotos. Digamos, el tren en Argentina tiene una historia muy fuerte, muy arraigada, de un montón de gente que ha crecido, ha dependido económicamente de los trenes. Entonces hay muchísimos aficionados que iban sacando fotos y mostraban y publicaban eso en pequeñas revistas que por ahí no se conocen, pero que estaban ahí, que también aparecen en esa causa y van a aparecer también en esta causa, porque son al fin y al cabo el gran control civil de todo este tema. Bueno, y la otra pregunta tiene que ver con cómo sigue de aquí en más, ¿no? Para que podamos también terminar de aclararlo. ¿Quién se va a ocupar ahora de la concesión del Sarmiento y también del Mitre? Bueno, lo que anunció el ministro de Vido, Ferrovías, Metrovías. Por ahora estas dos empresas es una unión transitoria de empresas, parecida a la UOFE, que según el ministro ha dado muy buenos resultados. Vamos a ver qué pasa, porque yo recuerdo haber estado en la estación los primeros días y el canto de la gente era que se estatice, ¿no? La gente realmente quiere que se estatice y confía en que el gobierno va a poder llevarlo, y el gobierno tiene la oportunidad con 11, que es una línea, yo creo que simbólica, ¿no? Porque es una de las que mueven más pasajeros, de por primera vez en años tomar un servicio. No creo que sea hoy, creo que el gobierno abrió puertas muy grandes, YPF es un frente enorme, digamos, fue una decisión muy grande, y esto está en el medio de una decisión así, pero creo que, bueno, lo que va a pasar en un principio va a ser esto, y además, digamos, de esta unión transitoria de empresas, el control social y político muy importante. Ya lo había, creo que con este paso se va a agigantar, y probablemente, y esperemos también, que las organizaciones civiles, estos aficionados que yo les cuento, también tengan algún tipo de injerencia en el control. Muy bien, Emilio, vamos a seguir analizando esta decisión que acabamos de conocer en esta conferencia de prensa que brindó el ministro de Vido. Seguimos hablando del presente y del futuro, tanto del Sarmiento como del Mitre. Hacemos la primera pausa. Quédense con nosotros, ya venimos.